¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Este es un viernes especial, inicia un fin de semana largo, además en plenas vacaciones de julio, un éxodo de gente hacia el interior y hacia el exterior, sobre todo a Buenos Aires. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. Sí, yo me quedo, pero la verdad que se siente, la gente está feliz, ¿viste? Cuando hay un fin de semana largo. Así que los que lo están comenzando ahora, que lo disfruten mucho hasta el lunes, hasta el martes que vuelvan a trabajar. Además, el tipo de cambio lo hace cada día más atractivo Buenos Aires, ¿no? Y bueno, sí, pero eso es un problema para el turismo interno, ¿eh? Sí, es un problema. Bueno, como siempre vamos a tener un invitado, esta vez una invitada en nuestra entrevista de hoy. Sí, la fiscal de homicidios, Mirta Morales, que fue también expresidenta de la Asociación de Fiscales, va a estar en unos minutos aquí con nosotros. Y como siempre vamos a tener un informe de un tema en profundidad. En este caso, UPM2. Tanto se ha hablado, bueno, se habló ya en la primera planta, aquella que generó todos aquellos incidentes con la Argentina, después finalmente se construyeron dos, y UPM2 está cerca, bastante cerca de empezar a funcionar, ese gigante que está creciendo allí en el centro del país. Y allí estuvo un colega de esta casa, Danilo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Alfonso, Carolina. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias por estar tú con nosotros en el estudio y gracias por el informe. Fue quien centralizó el trabajo del informe. Estuvimos en UPM, toda una experiencia, sobre todo a nivel del viaje. Y esto porque es tanta la cantidad de tránsito pesado que va de Montevideo a Durazno, Tacuarembó, está también la obra del ferrocarril central, que la verdad lleva mucho más tiempo del estipulado. Viste que uno calcula en la aplicación 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media, se demora más. Eso seguro porque hay un tránsito pesado realmente infernal. Varias filas de camiones, no tanto de gente en el pueblo, eso tiene una explicación y es que UPM comenzó a desmantelar esos barrios de contenedores que se habían armado en el pico máximo de la construcción de la planta, en el pico máximo de empleo, pero de todas formas una experiencia significativa al haber ido y ver una mole de cemento en el medio de montes de eucaliptos. ¿Y qué viste? ¿Falta poco? Está muy avanzada la planta, de hecho lo vamos a compartir más adelante también. Ya comenzaron los periodos de prueba, se encendió algún motor, también alguna caldera auxiliar. UPM está comenzando a caminar en el centro del país. ¿Saben ustedes que hay un problema, un diferendo, por llamarlo de algún modo, o una diferencia entre el gobierno y UPM respecto a cuándo puede empezar a funcionar? Esto es una novedad. Como van a ver en el informe, tiene que cumplir con una serie de requerimientos y un plazo de 2 años de pruebas. El gobierno entiende que ese plazo se cumple recién a fines de marzo y que antes no puede funcionar. UPM dice que ya cumplió con todos los requisitos y está solicitando empezar antes. En eso están en una negociación, pero entre otros temas hay un tema de presupuesto, Carolina. Sí, una cuestión que tiene que ver con los controles ambientales que va a tener que tener esta segunda planta de UPM. Bueno, los controles ambientales los hace el Estado, ¿sí? Es el Ministerio de Ambiente el que tiene la obligación y la potestad de hacer los controles y en caso de constatar incumplimientos, bueno, aplicar sanciones o, en el caso más extremo, parar la planta. Para eso se precisa plata, para hacer los controles se precisa dinero. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, solicitó a través de esta rendición de cuentas que está ahora a estudio del Parlamento, dinero justamente para poder hacer como corresponde estos controles ambientales. Lo que nos dice el ministro Peña es que le dieron parte de ese dinero, el que refiere a equipamiento, pero no el que refiere a los recursos humanos, ¿sí? Las personas que van a tener que estar allí haciendo los estudios para constatar a ver si se están cumpliendo con las normativas ambientales vigentes o no. El proyecto inicial de la rendición de cuentas no contempla este dinero que solicitó el ministro Peña, pero como decíamos, esto está a estudio del Parlamento, entonces allí el ministro, bueno, tiene cierta expectativa de que este dinero finalmente sea concedido para hacer los controles de UPM y muchos otros controles que se le viene también al Ministerio de Ambiente con otras obras que van a estar aquí en Uruguay en funcionamiento. Sí, ellos creen que, cuando hablo de ellos hablo del Ministerio, que finalmente van a obtener el dinero que sea por fuera de la rendición. Pero vamos a ver la primera parte de este informe. Creemos que esta es una muy buena noticia para el país.
Si no tenemos la capacidad suficiente para entender cómo se juegan estas grandes ligas, entonces no podemos ir a jugar ahí. No podemos hacer contratos con esta gente. ¿Le va a generar un gran aumento en el empleo? Falso. Desde el punto de vista de los efectos económicos, estos efectos en general son efectos positivos. Nos están vendiendo una isla de la fantasía. En noviembre del año 2017, Uruguay firmó con la empresa transnacional UPM, de capitales finlandeses y dedicado al negocio de la pulpa a la celulosa, un contrato de inversión para la posible instalación de una segunda planta de la firma aquí en Uruguay. En ese contrato, Uruguay se comprometía a realizar una serie de concesiones tributarias y también de obras de infraestructura demandadas por la planta como requisito fundamental. El recorrido de la empresa UPM en Uruguay no es nuevo, ya que hace años que administra otra fábrica en el departamento de Río Negro. Sin embargo, el contrato que habilitó la instalación de esta segunda planta estuvo envuelto de polémica por la cantidad de concesiones tributarias que tuvo que hacer Uruguay, al margen de una serie de beneficios que nuestro país le brindó a la empresa de capitales finlandeses. Una vez confirmada la instalación de la planta, tanto el gobierno como la empresa manifestaron que se trataba de la inversión más grande de la historia del país, que generaría miles de puestos de trabajo y daría un salto en el desarrollo productivo del Uruguay. Sin embargo, del análisis del contrato y de la evidencia recolectada, vale la pena mirar el fenómeno de la segunda planta de UPM con otra mirada. Con el contrato firmado, el gobierno uruguayo también se comprometió a tramitar autorizaciones ambientales para la planta de celulosa y a encarar obras fundamentales para la empresa, como el viaducto vinculado al puerto de Montevideo, el dragado del propio puerto y un megaproyecto ferroviario, una de las demandas claras de UPM para acordar su instalación. El contrato firmado por Uruguay y UPM no fue otra cosa que un listado de condiciones de lo que nuestro país debía cumplir según la definición del periodista Víctor Baqueta, especializado en temas ambientales desde hace 30 años. La otra cosa que llamaba la atención era que eran una serie de obligaciones de parte de Uruguay, de compromisos, y prácticamente ninguno de la parte de UPM, porque en aquel momento, cuando se conoció el contrato, ni siquiera estaba comprometida la inversión. La lista de obligaciones asumidas por Uruguay no termina allí, ya que también se comprometieron recursos naturales fundamentales como el agua, tal cual lo establece el magíster en Ciencias Meteorológicas, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas. Perdimos la seriedad, perdimos confianza, perdimos seguridad. En ese contrato, firmado a las apuradas, a fin de cumplir con no se sabe qué agenda, terminamos firmando un contrato que las versiones en los dos idiomas que se hizo, castellano e inglés, eran diferentes. Terminamos firmando un contrato en el cual hay muchísimas cosas que quedaron mal y que quedaron en contra de nuestro país y no se han modificado. Al anunciar los términos finales del acuerdo, la firma UPM se comprometió a invertir unos 3.050 millones de dólares, que se reparten entre la construcción de la propia planta y otros proyectos anexos, como su terminal en el puerto de Montevideo e instalaciones secundarias en Paso de los Toros. El monto es menor a lo comprometido por Uruguay, ya que el contrato establece una balanza de inyecciones de dinero desfavorable para nuestro país, según la visión del doctor en economía Gustavo Melassi. En el contrato la empresa invierte 3.000 millones de dólares, 3.000 y pico de millones de dólares. ¿Sí? Y Uruguay parece que lo recibía, hacía pequeños ajustes, que se decía es la inversión más grande de la historia del Uruguay. Desde el punto de vista privado, sí. Pero cuando, siguiendo el contrato, empezamos a leer todos los elementos a los cuales Uruguay se comprometía y cuánto costaban esos elementos, resulta, es mucho más la inversión que Uruguay hace para la empresa que el que hace la empresa. Es lo que se llama jurídicamente un contrato de adhesión. Una parte propone algo y la otra dice dónde tengo que firmar. No hubo ninguna negociación, nada. A menos que me digan que cambiar el tramo de vía de aquí a 50 metros más allá, eso es un cambio en el contrato. No, hablemos en serio. El economista Aldo Lema tiene una visión positiva de la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay
y adjudica la posición negociadora de Uruguay a un contexto desfavorable por la caída del empleo y la falta de interés de invertir en países emergentes. Lo que ocurrió en ese periodo, digamos 2015-2020, estuvo muy condicionado para Uruguay por la situación económica, un periodo que podríamos llamar de vacas flacas, que se reflejó en caída de precios de materias primas, de poco interés por invertir en países emergentes y de poco interés también por invertir en Uruguay, fundamentalmente por esas condiciones externas que eran adversas. Y en esa negociación, digamos, eventualmente puede haber pasado que la posición de Uruguay no fuera o no tuviera toda la fortaleza que en otro momento en donde había un boom de inversión porque Uruguay y los países emergentes eran atractivos. Entonces hay un condicionamiento claramente relacionado con lo que estaba ocurriendo en la coyuntura, y es una coyuntura que trasciende, digamos, al gobierno de turno. Si hubiera estado otro gobierno, probablemente hubiera enfrentado las mismas condiciones, porque esas condiciones no tenían que ver con Uruguay, eran condiciones que tenían que ver fundamentalmente con el resto del mundo. UPM2 será un proyecto de ganancias millonarias para los capitales extranjeros, ya que proyecta una producción anual muy superior a su planta ubicada en Fray Bentos. Si bien la torta de inversiones repartida entre Uruguay y UPM, la ganancia corresponde en su totalidad a la empresa transnacional que, apoyada por sus beneficios y exoneraciones tributarias y fiscales, recibe una renta extraordinaria. El negocio más rentable de la empresa en todo el mundo. El sector de celulosa es uno de los 6 que maneja UPM. Es un sector que genera el 25% de su facturación, pero le da más del 50% de la ganancia. Y esa ganancia en gran parte sale no de las 3 plantas pequeñas que tienen en Finlandia, de las cuales además se están viendo de cerrarlas, que hubo huelgas y demás. Salen de su planta en Uruguay. Su planta en Uruguay les da de ganancia prácticamente $1 millón todos los días. Y sobre esa ganancia no pagan un peso. Desde el punto de vista de los efectos económicos, estos efectos en general son efectos positivos tanto por el proceso de construcción, el transporte asociado, la infraestructura que induce, y eso ha tenido, como lo hemos visto durante estos años en donde se ha desarrollado el proyecto, efecto en empleo, efecto en la actividad económica, efecto que viene fundamentalmente por una tasa de inversión mayor que tiene el país. Hace menos de un año, en la planta de UPM en Finlandia, tuvo lugar la huelga más larga e importante de la historia de Finlandia. 3 meses de huelga. Pararon la planta de UPM y un conflicto nacional impresionante. ¿Sí? ¿Cuál era el tema de fondo? La cerraban. ¿Por qué? Y porque con todo lo que le damos nosotros, si no se llevan todas las ganancias, aquella planta en Finlandia que paga impuestos en Finlandia, genera trabajo, etcétera, etcétera, y las tecnologías, no puede competir con esta. Tiene varias plantas más, pero aquella, ante esto, cuando empiece a funcionar, no, es otra historia. Para que vean incluso cómo en los niveles de que estamos hablando, bueno, Uruguay, un país chiquito, no, la planta de aquí, con todos los regalos que se le hizo, lleva a cerrar la planta de la casa matriz, en el país matriz, en Finlandia, para que vean el grado de toda esta situación. La forestación en general hoy, más allá de la celulosa, ha ido generando en otros lugares del país impacto positivo desde el punto de vista industrial, y eso yo creo que es lo más importante a la larga, digamos. Contrato absolutamente lesivo a los intereses nacionales. Contrato en el cual el Uruguay, como yo decía, entregó su seguridad, entregó la seguridad jurídica, entregó su ambiente, porque el estudio de la parte ambiental de todo un proyecto tan complicado como este se limitó en el tiempo a 12 meses y la empresa con una jugarreta lo limitó todavía a 9, un tiempo absolutamente inadecuado. En Finlandia, una empresa similar presentó un proyecto, se estudió 5 años y se le negó. Una vez que los troncos llegan a la planta de UPM, comienza un proceso industrial para separar la lignina de las fibras de celulosa, un producto que luego es purificado, blanqueado, secado
y exportado hacia Asia y Europa. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esa lignina? ¿Para qué se utiliza? La lignina en la planta de UPM2 juega un rol fundamental y así lo explica el director del proyecto, Gonzalo Gianbruno. Esa lignina, que tiene un alto poder calorífico, se concentra y se quema, generando vapor a alta presión, que lo que hace es satisfacer las necesidades de la planta, pero también pasar por dos turbinas principales que tenemos, generar energía eléctrica abasteciendo las necesidades de energía eléctrica en la planta, pero también volcando el excedente a la red. Además de los beneficios tributarios y las obras de infraestructura que Uruguay se comprometió a hacer en el marco del acuerdo con la empresa UPM, el contrato establece que Uruguay debe comprar el 100% del excedente energético que genera esta planta, una energía que Uruguay no necesita para abastecer su mercado interno, a un precio que supera ampliamente el valor que el mercado le asigna a otro tipo de energías. El 6 de abril del año 2018, UTE firmó un contrato con UPM donde se comprometió a comprar el 100% de la energía excedente generada por la planta por un plazo de 20 años a un precio de $72,50 por megavatios hora. UTE no tuvo margen de negociación en este contrato y está obligada a comprar una energía que el país no necesita en el mercado doméstico por al menos 6 años, según reveló a Otra Mirada el director de la empresa estatal, Felipe Algorta. No es un contrato que en realidad no pudo ser discutido a nivel de UTE, sino que fue directamente impuesto por el Poder Ejecutivo de la época, en el cual ya se estableció allí el precio de la compra de esa energía, que bueno, obviamente también en un contexto en el cual el abastecimiento de la demanda está cubierta de parte de UTE y digamos que no hay necesidad de incorporar más hasta al menos 2028. La obligación de comprar la energía excedente de UPM le genera a UTE un doble desafío, ya que además de sostener mercados para exportar la energía que hoy no necesita, también debe afrontar obras de infraestructura como el cierre del anillo de transmisión para que UPM pueda volcar la energía a la red, una inversión que a la empresa estatal le costará $191 millones. O sea, obviamente que no es conveniente para la UTE cuando tú tenés que comprar una energía que no necesariamente la vas a utilizar. Pero entiendo que esto está visto desde algo macro, en el cual los que negociaron en ese momento entendieron que era beneficioso para el país. Aproximadamente vamos a estar pagando $100 millones a UPM por este contrato, una vez que esté operativo 100%, por año, $100 millones por año, lo cual creo que no es una cifra menor y, como te decía, es un desafío enorme, es decir, la demanda de energía siempre va a ir en aumento, ¿verdad? O sea que en determinado momento esa energía va a servir al sistema. El tema es cuándo, cuántos años antes nosotros nos comprometemos con una energía que ya no vamos a utilizar 100%, ¿verdad? Que hoy la energía eólica o solar se puede estar comprando en $35. Nosotros, a partir del año que viene, estaremos pagando 72,5 por la energía térmica que va, o la energía, en fin, que va a estar suministrando UPM. Como dije antes, no es la misma característica por su firmeza, pero bueno, son precio a precio es casi el doble de lo que se podría pagar hoy por otro tipo de energía. Para la instalación de una segunda planta a orillas del Río Negro, la empresa finlandesa UPM le exigió a Uruguay un flujo de agua constante y nuestro país se lo aseguró por contrato, pese a la resistencia de grupos ambientalistas y de los propios técnicos de la UTE. Es por eso que la represa de Rincón del Bonete juega un rol fundamental, porque sin su caudal de agua, UPM no sería viable. El 26 de agosto del año 2019, el Poder Ejecutivo estableció que se debía fijar un flujo mínimo diario en el Río Negro, debajo de la presa de Rincón del Bonete, equivalente a 80 metros cúbicos por segundo, mediante un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, firmado por el presidente de aquel momento, Tabaré Vázquez. La empresa sostiene que el caudal de agua es importante para minimizar los impactos de la contaminación y diluir los afluentes que la planta vuelca al río. Y así lo explica el director del proyecto, Gonzalo Gianbruno.
A ver, el río Negro es un río caudaloso. No tiene el caudal que tiene el río Uruguay, que tiene 6.000 metros cúbicos por segundo, pero es un río que promedio tiene 650 metros cúbicos por segundo. Tiene un caudal importante. La característica es la que tú mencionabas, es un río represado. Y los ríos represados, la práctica internacional es que tienen que tener un caudal mínimo. ¿Por qué? Porque es lo que les mantiene la condición de río, de agua que fluye. En conjunto con la autorización de la planta, se implanta lo que es un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo, que genera las condiciones para que los efluentes de la planta puedan ser diluidos correctamente. Esta nueva imposición que hubo después de esa firma de contrato, UTE está obligada a vertir esos 80 metros cúbicos de forma permanente, o sea que puede llegar a pasar de que estemos cubiertos de demanda y vamos a estar tirando energía sin consumirla, o sea que es una nueva pérdida también para el sistema eléctrico, ¿verdad? En este caso para UTE. ¿Qué tema? Entre otras cosas, lo de la represa. Una represa que fue construida hace muchos años y que justamente uno de los objetivos que tiene es contener el agua para los casos en los que se precise de excepciones. Pero ¿qué pasa con esto? Es una exigencia clara de UPM al gobierno en el momento de negociar el contrato. UPM lo que le pide a Uruguay es un flujo de agua constante sobre el río Negro. El río Negro es un río que no tiene el agua suficiente, según entienden los técnicos en la materia, para disolver de forma adecuada y satisfactoria todos los afluentes que la planta va a volcar al río. De ahí la necesidad de asegurar ese flujo de agua constante. ¿Quién lo asegura? La represa de Rincón del Bonete. Y lo dice Felipe Algorta, director de UTE. Esto es una pérdida para UTE porque las represas son la batería del sistema eléctrico uruguayo. En caso de no necesitar energía, como es el caso para abastecer el mercado interno, la represa está siempre abierta, se está corriendo allí el agua de forma constante y es una pérdida económica para UTE significativa. Una más, al margen de la compra también obligada por contrato de todo el excedente energético que la planta genera, que lo decía también Algorta, son 100 millones de dólares por año. Hay otro tema de agua, Danilo, hay otro tema de agua, Carolina. Sí, que tiene que ver con la forestación. La forestación es esta actividad esencial para que una planta de celulosa funcione, ¿no? Para que funcione UPM2. Bueno, lo cierto es que para esta nueva planta va a entrar en vigencia, ya está vigente, se va a empezar a aplicar, eso quise decir, una nueva normativa que tiene que ver con un indicador ambiental que se va a empezar a controlar a partir de ahora y tiene que ver con la afectación que genera la forestación en los cursos de agua, tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. Lo que sucede es que los árboles absorben cierta cantidad de agua y eso también genera afectaciones en el subsuelo, ¿sí? En las aguas que se escurren hacia los distintos cursos de agua. Hay un decreto, como les decía, que se firmó en diciembre del año pasado y que esta, por lo tanto, va a ser la primera vez, la primera planta, de alguna manera, que va a estar sometida a estos controles ambientales que tienen que ver con la forestación. Nos decía el ministro Peña, los árboles que ya están plantados, ya está. Pero hay allí un detalle que no es menor y es que cuando se vaya camino a la reforestación, ahí sí esas plantaciones van a tener que estar sometidas también a esta nueva normativa. Danilo nos hablaba al comienzo de su visita a UPM2, yo hace algunos años con otros periodistas, incluso algunos colegas de aquí y de Argentina, visitamos plantas de UPM allí en Finlandia, Bosnia, todas las plantas que estaban. El tema es que hoy es tanto el rendimiento, como se va a ver o se ve en el informe, es tanto el rendimiento que le da la planta de Uruguay que están cerrando las plantas en Finlandia. Eso que provoca un gran descontento de la gente. ¿Qué es lo que pudimos ver en aquella visita, entre otras cosas? Bueno, pudimos conversar libremente con mucha gente. Se han formado pueblos, ciudades alrededor de esas plantas y ocurre que es el principal sustento de mucha gente. Por tanto, el cierre de aquellas plantas por la de Uruguay ha generado incluso huelgas y movilizaciones importantes. ¿Qué ventajas tiene UPM acá? Entre otras cosas, que acá no paga tributos y los paga allá en su país, en Finlandia. Pero vamos a ver la segunda parte de este informe.
La instalación de las plantas de celulosa en Uruguay trajo consigo el reclamo de sectores medioambientales, que expresaron su voz de alerta sobre el impacto que una empresa de este porte podría generar sobre el suelo, el aire y el agua de nuestro país. Es por eso que a los reclamos jurídicos y económicos sobre el contrato se le sumaron también advertencias ambientales. Si instalada UPM2 acá contamina, la vamos a observar y si hay que cerrarla, la vamos a cerrar. Porque para nosotros primero está la salud de la gente y el cuidado del medio ambiente. Es una entrega de recursos uruguayos, del agua, del nuestro trabajo, entrega a nivel jurídico, entrega a nivel de las normas ambientales, es una entrega. Yo diría que al final la evaluación que se ha hecho hasta ahora, vamos a tener más información cuando avancen los años. Hoy tenemos indicadores de las dos plantas anteriores y tenemos estudios preliminares o previos de esta. El balance tiende a ser positivo. Se ha dicho hasta el cansancio, lo repite la empresa, que no hay pruebas de que UPM1 haya contaminado. Nosotros tenemos serias dudas en varios puntos. Uno de los puntos son quién hace y cómo hace las tomas de las muestras de los seres vivos que se llevan para estudio y que terminan siendo estudiados en laboratorios de Finlandia. Rarísimo. Parece ser que en Uruguay no existe la capacidad para hacerlo. ¿tá? Tenemos el Instituto Nacional de Pesca que podría hacerlo, pero se llevan a estudiar a Finlandia. A nosotros eso nos produce serias dudas. Y por otra parte, en la planta número 2, esta que se está para empezar a hacer las pruebas ahora, nunca se cumplió con los requerimientos ambientales que se le puso en la autorización ambiental previa. Nosotros creemos que ese flujo mínimo que se va a implementar va a generar ventajas para el Río Negro, que no tiene un problema generalizado. No es que el Río Negro está contaminado en el sentido amplio de la palabra, sino que tiene una dificultad en una característica, que es la concentración de nitrógeno, de nutrientes, nitrógeno y fósforo, que en algunas condiciones dadas genera lo que son las floraciones algales. Bueno, ese flujo mínimo también va a ser una ventaja para el Río Negro, además de poder contar con toda la información que se genera en el monitoreo ambiental. Quiero dejar claro, la empresa ha dicho que dejar pasar el agua en forma continua desde las represas, en un volumen de 81 metros cúbicos por segundo, que fue lo que se pactó, es bueno porque el río va a circular. Pero nos tenemos que preguntar para qué va a circular. Va a circular para que esos 81 metros cúbicos por segundo, que son 7.000 millones de litros por día, ¿tá? El consumo de prácticamente todo Montevideo, bueno, esa cantidad de litros va a ser usada nada más que para agregarle basura y contaminantes, llevándolo supuestamente al máximo permitido por la ley. Pero ya sabemos que todavía eso no va a ser posible y que se va a sobrepasar ese máximo porque ese emisor que se terminó autorizando, con el cual se autoriza que la planta comience a operar, no cumple con la normativa. Es lamentable, pero eso es otra pérdida para el Uruguay porque veamos qué sucede ahora con UPM. Pero así como lo vemos nosotros cuando estudiamos los papeles, todo esto que estoy diciendo es en base al expediente que está en la dinama de UPM. O sea, no hay nada de esto que estoy yo diciendo que no esté por escrito allí y cualquier ciudadano tiene el derecho de verlo. ¿tá? Esto no lo vemos solo nosotros, lo ven otras empresas. ¿Y cuál es la idea de estas empresas sobre el Uruguay? Si yo voy al Uruguay, tengo plata y consigo las influencias necesarias, hago lo que quiero. Y eso no lo podemos permitir. Una vez firmado el acuerdo con UPM, el gobierno comunicó una serie de beneficios aparejados a la inversión, como la creación intensiva de miles de puestos de trabajo y un crecimiento del Producto Bruto Interno. Así lo informaba el entonces director de la OPP, Álvaro García. La creación de un estimado de cerca de 8.000 empleos, puestos de trabajo que son directos, que son indirectos y que son inducidos por la propia actividad que genera la planta y toda la cadena. Estos empleos permanentes que implican alrededor de 200 millones de dólares anuales para salarios de trabajadores, más de 600 empresas pequeñas y medianas locales beneficiadas, un incremento estimado del Producto Bruto Per cápita en las zonas de influencia
donde se va a ubicar la planta, en el caso de concretarse, de entre un 10 y un 15%. Un incremento del 10% en la producción de energía renovable del país. Esto implica, desde un punto de vista más conceptual, la consolidación del complejo forestal maderero celulósico. Es bien importante derribar el mito de que aumenta el empleo por la forestación y todo lo demás. El gobierno y la empresa lo que hace es que el gobierno tomó siempre los datos de la empresa y dijo estos son los datos. Punto. Nunca hizo un estudio propio, nunca. ¿Sí? Los estudios de la Sociedad de Productores Forestales financiados por la empresa, esos son los que tomó el gobierno. Entonces dice, bueno, va a haber una enorme cantidad de empleos indirectos por la forestación, por el transporte, los camioneros, etcétera, etcétera. Falso. El impacto en la zona centro-noreste del país es extremadamente importante y fue una parte fundamental del proceso de análisis a la hora de llevar adelante estas negociaciones. Ustedes saben que la zona centro-noreste del país tiene menor desarrollo relativo que el resto. El Uruguay tiene una L más desarrollada que está sobre las costas, sobre la costa del Río de la Plata y sobre las costas del Río Uruguay, y su centro y su noreste, por razones históricas, ha tenido un menor desarrollo relativo. El empuje que implicaría una inversión de este tipo, no solo en la zona del centro, sino en toda la zona de influencia del noreste, es especialmente considerable. El campo uruguayo es sin duda el motor productivo de un país ganadero y agrícola por excelencia. Y son estos productos los que lideran las exportaciones que Uruguay coloca en mercados de todo el mundo. Una vez que se conocieron los contratos entre Uruguay y UPM, no fueron pocas las voces que marcaron una flagrante diferencia entre los beneficios tributarios que Uruguay le brindó a esta empresa de capitales extranjeros y los que les brinda al resto de los emprendimientos productivos uruguayos. Todos aquellos que vinieron a este país y se establecieron en el país, hicieron sus negocios y demás, nunca hicieron contratos especiales. Siempre el marco legal uruguayo alcanzó, y si no alcanza para que vengan inversiones, para eso está el Parlamento, acá cerquita del canal. Para eso está el Parlamento, que tiene que cambiar ese marco legal y que las inversiones puedan venir. Pero no puede ser que terminemos con un país en el cual tenés dos carriles diferentes a dos velocidades diferentes. El de todos los uruguayos o las personas que vienen al país a trabajar y a poner sus proyectos por un lado, y el de aquellos que consiguen contratos con el gobierno, negociándolos como hablábamos recién, por otro, y con nuevas ventajas totalmente diferentes a las del resto del país. Si uno compara los beneficios que le hemos dado nosotros a esta empresa, ¿sí?, con los beneficios que le damos a una empresa privada en el país, es abismal la diferencia. Ninguna empresa en el país nacional que esté trabajando acá tiene los beneficios que le dimos a UPM. Así, clarísimo. Es una diferenciación, un trato desigual, insólito. Lema considera que Uruguay debería recorrer el camino hacia lograr un esquema tributario más homogéneo y con menos distorsiones entre los proyectos de inversión a la hora de atraer capitales. Yo creo que ahí hay todo un debate por dar para futuro, claramente en términos de la estructura tributaria que tiene el país. Y el país ha generado un esquema hoy de atracción de inversión que tiene que ver con excepciones, con políticas, digamos, que en algún sentido o pueden estar en entredicho, dada la nueva realidad que está viviendo el mundo, o pueden estar en entredicho también en Uruguay por la forma de gestionar la estructura tributaria. Sin dudas, el proyecto de UPM no deja a nadie indiferente, pero los contratos ya están firmados y la obra en su etapa final. En paralelo, Uruguay corre una carrera para intentar cumplir con los compromisos previamente asumidos en materia de infraestructura con la empresa UPM. Uno de esos compromisos es el Ferrocarril Central, una enorme red de vías de 273 kilómetros de longitud que llevó al Estado a realizar cientos de expropiaciones en 5 departamentos diferentes. Otro proyecto asumido por Uruguay con una inversión millonaria.
Danilo nos estaba mostrando las vías de este tren que va a ser fundamental para el traslado de la madera. Hoy por hoy el proyecto está trabado por un hecho un poco particular, y es que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, no está permitiendo, por lo menos por ahora, que se modifique un viejo puente histórico que debe ser cambiado para que el tren pueda transitar por allí. La decisión está en manos del intendente. Pero hemos hablado de acuerdos, de cosas del pasado, pero en esta administración también tuvo lugar algún acuerdo, Carolina. Sí, este gobierno recibió el acuerdo firmado entre el gobierno justamente y UPM, tal cual como lo firmó el gobierno anterior, el gobierno de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio. Pero, Danilo, hay algunas puntualizaciones que hacer allí, porque sí hubo una instancia de una suerte de negociación, si se quiere, que tuvo este gobierno, que tuvo la calle Pou, en el que se firmó un memorándum de entendimiento que estableció dos nuevas inversiones. El 15 de mayo del año 2020, el Ejecutivo, liderado por Luis Lacalle Pou, firmó un memorándum de entendimiento con las autoridades de la empresa UPM, en el cual se establece dos intenciones de inversión por parte de la empresa. La primera, de 68 millones de dólares para la contribución de UPM a la energía. Es el cierre del anillo de transmisión que le permite a UPM volcar la energía a la red. Y la otra, de 60 millones de dólares. Que esto tiene que ver con las rutas y carreteras, la reparación de las rutas y carreteras y el mantenimiento aptas para tránsito pesado. Un poco lo que hablábamos al principio. Es brutal la cantidad de camiones, de maquinaria que se traslada tanto para la obra del ferrocarril central como para la obra de UPM. En el memorándum de entendimiento, UPM siempre manifiesta la intención de realizar contribuciones. La redacción es importante porque no lo establece de forma explícita, sino que es una manifestación de intenciones con varios millones de dólares en juego. Bueno, si les parece, vamos a ver otra versión, la que da o complementa, mejor dicho, el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Hay toda una etapa que tiene que ver con la construcción de la planta, precisamente esa etapa de construcción tiene una autorización ambiental previa y todo lo que se va desarrollando allí tiene que ajustarse a esas exigencias que en su momento se establecieran. Tiene este proyecto múltiples adendas, es decir, múltiples etapas, y cada una de las etapas va siendo autorizada por el Ministerio y en base a ella se va construyendo. Todo eso está en el área de impacto ambiental, en un departamento que se llama de alta complejidad. Los proyectos, desde el punto de vista ambiental y de su impacto, se clasifican A, B o C, de acuerdo a su impacto precisamente en el ambiente, y de alta complejidad, que es como una cuarta categoría. En alta complejidad precisamente, y en esa división específica, está hoy el proyecto de UPM 2, junto a otros proyectos de alta complejidad, de cuando la empresa comience a funcionar, de cuando la industria se encienda, digamos, y allí esto pasa al área de control ambiental, como cualquier otra industria del país, y de allí el monitoreo que hay que hacer, obviamente, de su funcionamiento y de que cumpla con los estándares establecidos. ¿Por qué se subdividió o dividió, digamos? Bueno, esa es una decisión de la administración anterior, ¿no? En realidad, desde el punto de vista ambiental, siempre es preferible que el proyecto sea uno solo, y así es como se toman la mayoría de los proyectos. Seguramente dada su dimensión, su complejidad, no olvidemos que esta inversión es la más importante de la historia del Uruguay, es un verdadero monstruo, es de la planta la más grande o de las más grandes del mundo en materia de celulosa. Es un desafío desde el punto de vista ambiental porque está allí contra un curso de agua que no es el río Uruguay en cuanto a su caudal, ¿verdad? El río Uruguay en momentos de estiaje, de sequía, tiene como mínimo 5.000 metros cúbicos por segundo. Es muy distinto a un río que además ya está comprometido desde el punto de vista de su calidad. Por tanto, supongo que dividir el proyecto en estas etapas y en distintas partes, la administración anterior lo consideró oportuno, digamos. Tenemos reuniones mensuales con la empresa, ¿no?, de alto nivel, digamos, donde participa el ministro, pero también participan las altas jerarquías de la empresa, y allí vamos llevando una hoja de ruta para ir viendo cómo estamos con los diferentes puntos críticos en el avance del proyecto. Pero a su vez, obviamente, hay inspecciones y visitas al lugar de manera permanente, y de hecho, para autorizar la operación, lo que tiene hoy UPM es la AAP, es decir, autorización ambiental previa, pero la AAO, autorización ambiental de operación, será dada luego de que cumpla con determinados requerimientos que estaban en esta AP, ¿verdad?, y que se puedan chequear
todos los ítems que debe cumplir la empresa antes de comenzar a funcionar. Ustedes no olviden que antes de comenzar a operar, la empresa debe completar 2 años de medición. O sea, esa es la famosa línea base. La línea base se construye de 2 años continuos de información en 4 variables. Una tiene que ver con el agua y la biota, otra tiene que ver con lo económico-social, otra tiene que ver con el agua subterránea y el suelo, y otra tiene que ver con el aire y el ruido. En estas 4 variables, en muchísimos indicadores, venimos midiendo hace mucho tiempo. Y hasta que no haya 2 años de medición completa, la empresa no puede comenzar a operar. ¿Por qué? Porque esos 2 años de estudio suponen la línea base. Es decir, supone contra qué vamos a comparar después. Usted habló de un tema clave que fue muy polémico, que es el caudal del río, sobre todo en comparación con el río Uruguay. Le pregunto si hay particular preocupación con eso y qué va a pasar con el tema de la represa del Rincón de Bonete. Se decía que se iba a abrir solo en casos excepcionales, pero va a estar abierta todo el tiempo. Sí, a ver, la autorización ambiental previa, firmada por la administración anterior, asegura a la empresa un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo frente a donde descarga. Por tanto, para que eso pase, es necesario digamos que la represa del Rincón del Bonete esté erogando agua de forma tal de asegurar ese mínimo. ¿Qué pasa si por razones de sequía, a pesar de que UTE erogue agua, no hay 80 metros cúbicos por segundo? Bueno, a partir de ahí se va a construir un protocolo de actuación que va a establecer que la empresa va a tener que comenzar a producir menos y es probable que en algún momento deba parar su producción. Es decir, si el caudal comienza a bajar, esto debe ser previsto, para eso hay todo un mecanismo de información previa y debe programarse, disminuir la carga de forma de disminuir los efluentes e incluso se le puede pedir que pare la operativa de modo tal de asegurar la calidad en el río. Eso puede pasar, pero va a estar acordado en un protocolo de actuación previo a que comience a funcionar. Daniel, ¿queda alguna cifra por allí, algún dato más? Sí, ayer lo chequeamos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el pico máximo de la construcción de la obra, UPM tuvo a 6.700 trabajadores de forma directa e indirecta trabajando en la construcción propiamente dicha de esta obra, de esta planta. Luego esa cifra va decayendo y eso tiene una explicación lógica, y es que la obra va avanzando en sus etapas de construcción. Y la otra cifra, más que cifra es una fecha, el 2 de julio, hace algunos días nada más, UPM prendió por primera vez los motores y también las calderas auxiliares, esto a modo de prueba, de ensayo para ver el funcionamiento de esta planta. Danilo Costas, muchísimas gracias. Muchas gracias por el informe, gracias por tu presencia aquí en Estudios. Un hombre de la casa. Un placer. De acá vas para el lado. Para el lado, sí, seguimos con Telenet. Gracias. Carolina, pero esta semana hubo una información casi excluyente, ¿no? Sí, y es que Uruguay va a iniciar las negociaciones para acordar un tratado de libre comercio con China. El presidente Luis Lacalle Pou fue quien lo anunció junto al canciller de la República, Francisco Bustillo. Cerró el estudio de factibilidad que se estaba haciendo con China y fue positivo, entonces, bueno, se van a arrancar las negociaciones. Exactamente. Me lo explicaron así, en fuentes cercanas a la Cancillería. Lo que se acordó fueron los cimientos de un edificio. El símil de un edificio, los cimientos ya están construidos. Ahora habrá que ver en estas negociaciones, la delegación uruguaya son casi 30 personas de todos los ministerios, si el edificio es de 2 pisos, es de 3 pisos o es de 20 pisos. Eso es lo que está por venir. Y el jueves, miércoles y jueves hay una instancia clave. Miércoles cumbre de ministros de Economía y cancilleres del Mercosur en Asunción y al día siguiente los presidentes, aunque al parecer Bolsonaro no va a ir. Sí, en donde no gusta nada esta noticia, ¿no? Sí, sí, donde menos gusta es en Argentina. Uruguay notificó a todos sus socios. No hubo prácticamente respuesta, solo se comunicaron que les había llegado la información. Vamos a tener una entrevista de la que vas a hablar en segundos, pero quería dar una noticia muy breve. Nosotros dimos un amplio informe sobre el conflicto del puerto. Bueno, ya se agotó el plazo que tenía el gobierno para llamar a una conciliación, a un acuerdo entre Montecón y Catón Nací. Ahora, agotada esa instancia, puede haber igual otro tipo de conversaciones. En el mes de octubre se cumplirá el último plazo. Si en ese plazo no se iniciaron definitivamente o que sean negociaciones informales, seguramente vamos a tener un juicio internacional.
invitada. Sí, nos vamos a ir a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar aquí en estudios con la fiscal de homicidios, Mirta Morales. Y tal como anunciamos, Carolina, ya está con nosotros nuestra invitada, la fiscal de homicidios, Mirta Morales, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Bueno, hay muchos temas para hablar, desde lo profesional hasta la experiencia humana, que supongo no debe ser fácil, debe ser muy dura. Pero hay un tema puntual, que es el aumento, que no sé si le toca en su fiscalía, pero el aumento muy importante que hubo de homicidios que se registró en esta semana, lo anunció el ministro. ¿Le llamó la atención este aumento en los homicidios? ¿A qué lo atribuye? Bueno, como hablábamos antes de comenzar el programa, yo tengo una visión muy parcializada de esto, ¿verdad? Que es la visión de alguien que trabaja en una fiscalía que solo se dedica a la ciudad de Montevideo dentro de actualmente 10 días. O sea, nuestro turno es del 11 a los días 20 de cada mes. Entonces, en ese marco es que nos movemos y eso puede llegar a tener errores si lo queremos hacer estadístico, ¿verdad? No, pero en general. En general, lo que percibo, pero es muy a nivel personal, que sí se puede confirmar, porque ahora los números se pueden saber, lo que yo percibo sí es un aumento de la violencia, pero que viene sostenido desde hace mucho tiempo. Que viene sostenido y que obviamente repercute en el tipo de delitos y las modalidades de los delitos que estamos viendo y sin lugar a dudas en los homicidios también. En lo personal nosotros no los notamos tanto tal vez como antes porque al ser ya 3 turnos, cuando yo llegué a Montevideo estaba sola con el doctor Gómez. Entonces ahora se siente un poco más de alivio porque somos 3 fiscalías que dividimos el mes en 3. Entonces eso hace que mi percepción sea de un poco de alivio, tal vez no ajustada a la realidad. Sí puedo decir que estamos más violentos como sociedad, sin duda. Que aparezcan cuerpos descuartizados, por ejemplo. ¿A qué responde eso? Y ojalá lo supiera, no lo sé, pero sí me parece que es el reflejo de esto que decía, ¿no? De un aumento del tipo de delitos, de la violencia en sí. Yo hace tiempo que vengo diciendo que se nota una falta de cariño por la vida, ¿no? Grande, cuando tú te entrevistas con personas, no solo acá en Montevideo, sino en el interior, jóvenes sobre todo, no porque esté criminalizando la juventud, nada que ver, todo lo contrario. Pero sí me llama la atención como que hay pocas cosas para hacer que agraden, que le den valor a la vida, que den otras respuestas. Y bueno, a partir de ahí, cuando me parece que un ser humano no quiere su vida, ya después respetar la vida de otro es un poco más dificultoso. Pero eso es muy simplista de repente. Las causas de un aumento de violencia deben ser muchísimo más complejas y merecen ser estudiadas. Me parece que con esa mirada más compleja, ¿no? Desde lo social, desde lo psicológico, que es lo que me parece nos está faltando. Hay en parte importante de esos crímenes que se atribuyen del gobierno, lo hacía el gobierno anterior también, de la oposición, al fenómeno, por un lado, del sicariato, de las luchas entre bandas, casi la mitad, creo. Yo le pregunto cuánto influye eso, si es así, y cuánto influye la droga. Ustedes debe haber tocado, supongo, casos donde gente que comete los crímenes bajo efecto de droga, del alcohol. ¿Cómo ve todo ese fenómeno? Yo veo como un gran deterioro en nuestra sociedad pronunciado. Los homicidios tal vez sean una de las conductas más humanas. El homicidio existió siempre. Queda horrible decirlo de repente porque estoy hablando de una conducta humana. No es que la esté justificando. No la estoy justificando, sino que es una explicación. Y siempre el homicidio viene o está acompañado de una motivación que hace que una persona salga de sus casillas y atente contra lo más preciado que es la vida de otro ser. El tema es que ahora estamos viendo causas que no dan ni para racionalizar ese hecho
Y entonces a quienes no estamos preparados más que para la parte que es la de la represión y la sanción social, no le encontramos una justificación. Y eso que usted dice es cierto. Estamos viendo un aumento de homicidios que no tienen una causa que uno pueda entender, un motivo que pueda entender racionalmente. Sino que es algo frío, desmedido, es ese desprecio a la vida humana. Y muchos de los homicidios que tratamos, que uno al principio de entrada, cuando va a la escena, no le encuentra una motivación, terminan estando relacionados directa o indirectamente con todo nuestro problema de consumo de drogas. Pero no solo porque los autores puedan haber consumido, sino porque el marco está en el entorno de, podríamos decir, tráfico. Lucha de bandas, sicariato. Y bueno, sí. Fenómeno nuevo, el sicariato, bastante. Bueno, pero relativamente. sicariato... vio en la Fiscalía nuestra de homicidios, sicariatos, hemos tenido, pero no encuentro yo mucha relación con la droga. Hemos tenido sicariatos más por problemas familiares, increíble, ¿no? Increíble. Sí. Increíble, o sea, que la figura del sicariato no la necesariamente. veo desde mi, como dije, mi micromundo, que es ese pequeño tiempo en esta ciudad, ¿verdad? Ese pequeño periodo del mes. Hemos tenido sicariatos, pero no todos están relacionados específicamente a estupefacientes. ¿Este contexto que describía recién dificulta la aclaración de los homicidios? El contexto de mayor violencia, sí. Y sí, porque cuando tú tienes un motivo, la investigación se desarrolla en el marco o en esa línea de seguimiento, de esclarecimiento a través de ese motivo, y cuando estamos en este otro entorno, ya encontrar el motivo, el relacionamiento del supuesto imputado o futuro imputado culpable con la víctima se te hace más distante y eso dificulta, así como no. Para tener una idea aproximada, ¿cuántas causas tiene a estudio usted ahora? Ay, tengo unas cuantas. Sí, más de 100, sí. ¿Más de 100? Sí. ¿Causas abiertas? Porque sí. cuando usted dijo unas cuantas, yo me quedé pensando, ¿10 o 50? No. Más de 100. Sí, claro, pero porque ahí, o sea, ustedes habrán visto en estos últimos días como nuestra Fiscalía ha tenido, por ejemplo, novedades en homicidios que han sido bastante... Bueno, le tocó a usted, supongo, dar referencia a los 3 marinos asesinados. Por ejemplo, sí. que terminamos recién el juicio oral y eso llevó una investigación bastante larga por características particulares de ese caso, y también otros casos que no se resuelven en el momento, porque de los marinos se resolvió muy rápido, bastante rápido. Sí, pero rápido. Otros casos que también fueron sonados, demoramos en poder desentrañar qué había pasado, y esa causa entonces no se archivó, se mantuvo vigente a la espera de que algo nuevo ocurriera y buscando más. O sea que pueden haber causas que, como el delito no está prescripto, merecen estar vivas para poder continuar con investigaciones que pueden ser, el homicidio puede llegar a ser una causa de investigación a largo aliento. Entonces, podemos tener muchas, porque somos bastante celosos y no queremos archivarlas. Le iba a hacer esa pregunta, porque usted sabe que bien que hace poco un gran debate en el tema de archivo de delitos sexuales, no es su área. No. Pero yo le quería preguntar qué pasa con homicidio. O sea, se archiva mucho caso y ¿qué porcentaje más o menos de homicidios se resuelven? Yo no le podría contestar eso si vamos a la Fiscalía y hacemos, porque ahora sí se puede hacer una estadística y ver. El porcentaje creo que es bastante desalentador para lo que creo quisiéramos. Que los delitos en general es menor al 20% lo que se resuelve. No lo sé, le estaría faltando la verdad. Sí sé, o porque intuyo, pero sí se puede saber, en este momento no viene preparada para eso, pero sí se puede saber, que es bajo. Ahora, ¿cómo archivamos nosotros? A veces a la víctima, por ejemplo, los familiares del fallecido, en una muerte violenta, le puede interesar que archivemos, porque cuando la causa se estanca, el hecho de que nosotros archivemos provoca que eso podría llegar a ser revisado por otra fiscalía que tal vez vio que ojos nuevos pueden llegar a ver cosas que uno no vio, o sea que puede ser una chance, hasta puede llegar a ser acordado con la familia de la víctima el archivo para provocar un movimiento a través de la vista de un nuevo fiscal, o sea que puede llegar a ser interesante. En la Fiscalía nuestra demoramos en archivar,
porque sabemos, somos conscientes de que son investigaciones largas, ¿sí? Lo que sí estamos cada vez más perfeccionándonos y trabajando más, pero sí necesitamos solidificar más conocimientos en las investigaciones porque estamos frente a nuevas figuras de homicidio que merecen un profesionalismo mayor, no solo de parte de la Fiscalía, sino también de la policía. ¿A qué está expuesta en su vida cotidiana por su trabajo? ¿Cómo es su vida afuera de lo que es ir a la Fiscalía e investigar? Normal. Mi vida es normal. O trato de que sea lo más normal posible. ¿Y cómo se hace investigaciones, convive? perdón, Alfonso, Sí. sobre homicidas, ¿no? Ahora sí, desde que estoy Bien, por en eso. esta asignación, sí. Eso podría despertar y volarle la cabeza a cualquiera para cualquier lado. ¿Usted no siente miedo, por ejemplo? No, si tuviera miedo no estaría acá. ¿Y cómo se convive con la muerte? Lo que pasa es que trato de tener una visión diferente, ¿no? A mí me gusta mucho la vida. Entonces, como me gusta la vida y la respeto, me parece que estoy en un lugar de privilegio para poder hacer algo por eso que me gusta. Y la Fiscalía me lo ha dado y para mí es uno de los mejores trabajos que se pueden tener. No lo veo como más allá de que uno comparte con las víctimas y con los testigos mucha angustia, eso es verdad. La satisfacción de poder dar respuesta, que no siempre se consigue, como veníamos hablando, ¿no? Me gustaría que fuera más, pero la satisfacción de poder dar respuesta y de intervenir por aunque sea un granito de arena por una sociedad mejor, ya es mucho. ¿Qué tanto inciden los femicidios? Nosotros no tenemos femicidios, hay una fiscalía especializada para eso. A veces nos toca, hemos tenido solo uno, un juicio oral por un femicidio, pero por una cuestión interna de fiscalía que fue en feria y en épocas de subrogación nos tocó. No podría decirle qué tanto inciden porque no es mi especialidad al día de hoy, ¿no? ¿Qué concepción tiene del funcionamiento de la justicia en general acá en Uruguay? Recién estaba pensando, hay una estatua que es muy conocida, que es la de los ojos vendados, la espada y la balanza, ¿no? ¿Eso simboliza la forma en la que procede la justicia aquí? Yo la tengo grabada a fuego porque desde que estamos estudiando Derecho, desde muy chiquitos. ¿Representa esa imagen? Sí, yo creo que sí. Estoy convencida que sí. Yo creo en la justicia uruguaya. Estoy muy compenetrada en el día a día. Lo que nos diga, no quiero decir que somos perfectos, por favor, nada que ver, siempre se puede perfeccionar, pero está compuesta por hombres y mujeres de los operadores, ¿no? Lo hablo por funcionarios, abogados, escribanos que trabajan tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, que dan mucho de su vida para que esto funcione. Y creo que es el mayor valor que tenemos en Fiscalía. La nueva normativa permite los juicios abreviados y los acuerdos entre la defensa y la Fiscalía. Eso ha generado bastantes críticas a veces porque se dice que termina en acuerdos que permiten que al final el culpable pague penas muy cortas. Bueno, primero hay varias cosas ahí, que no sé si tenemos tiempo para hablarlas todas, pero sería muy bueno de profundizar. No tenemos mucho tiempo. No, ya sé que no. Ningún sistema judicial penal permite que todas las causas se resuelvan a través de juicios y mucho menos un sistema adversarial acusatorio como donde se lleva un juicio oral, y llevar una causa a juicio oral es mucho. Ningún sistema. Si ustedes hicieran una investigación, van a ver Estados Unidos, que uno lo puede tener como la meca del proceso acusatorio, tienen más del 90, el 97%, si no me equivoco, de casos que se resuelven por fuera del juicio oral. Uruguay está bastante bien, si bien aquel noviembre del 2017 fue el noviembre negro, que lo conocimos así, creo que obedeció al ajuste de muchos años de hacer las cosas de una manera y tener que hacer ahora de otra, pero que se fue avanzando y se fue progresando en eso. La justicia no resistiría que todas sus causas se resolvieran a través de un juicio oral. Es imposible, no hay sistema en el mundo que lo pueda hacer. No sé si el abreviado fuera el mejor, es lo que tenemos acá. No es un acuerdo. No es un mero acuerdo, porque no tenemos el poder que se tiene en otros sistemas los fiscales como para hacer un acuerdo, como se me ocurre con el abogado del imputado, sino que nosotros estamos absolutamente reglados por la ley. No todas las causas pueden llegar a acuerdo.
Nosotros trabajamos en una fiscalía donde la menor cantidad de causas es la que puede llegar a acuerdos, porque los homicidios que son especialmente o muy especialmente agravados quedan por fuera de los abreviados. Los homicidios simples, o lo que llamamos por ley simples, sí pueden llegar abreviados. Y no es un acuerdo, en realidad es el reconocimiento del imputado de que acepta esos hechos que el fiscal le dice se cometieron así. Sí, la crítica es que muchas veces... Se reconoce como culpable. Por supuesto. Pero la crítica es que muchas veces, a cambio de eso, Pero la pena está absolutamente reglada por la ley. Yo no puedo acordar lo que se me ocurre con el abogado del imputado, sino que me tengo que regir por lo que el legislador nos permitió acordar. Y son marcos legales que están en el Código Penal y que se pueden bajar por ese reconocimiento que hace que se haga justicia en un menor tiempo, donde no tenga que exponer yo a las víctimas a tener que transitar por el pasaje de lo que es un juicio oral, a los testigos tener que ir a declarar. O sea, hay muchas cosas que se miden allí y sí se logra reducir el nivel de impunidad sometiendo a quien, en función de que vio todas las pruebas que habían en su contra, acepta la responsabilidad del hecho. Y ahí se baja, pero ahí tendremos que analizar cuál es el porcentaje que se baja. O sea, nosotros cuando hacemos un acuerdo, primero miramos la jurisprudencia y vemos cuánta pena podría llegarse a obtener en un juicio oral. Y estamos muy cerca. Muy bien. Carolina, se nos acabó el tiempo, ¿no? Seguiríamos hablando toda la noche. Toda la noche. Además, la doctora probablemente... Esperemos que no, que hoy no tenga trabajo. No, esperemos que no. Que no tenga trabajo, eso es bueno. Esperemos que no. En el caso suyo es algo positivo para todos. Para todos, como digo, sí, exacto. Doctora Mirta Morales, fiscal de homicidios, muchísimas gracias por haber estado acá en Canal 4 con nosotros. Yo les agradezco que nos permitan desde Fiscalía poder venir a hablar con ustedes. Muchas gracias. Carolina, nos vamos. Nos vamos. Fin de semana largo. Sí. 18 de julio, jura de la Constitución. Que pasen muy bien todos. Que pasen muy bien, descansen. que disfruten, que descansen, que estén con la familia, con los planes que tengan ganas de hacer. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes aquí por la pantalla de Canal 4 con otra mirada. Hasta el viernes.